auténtico placer tener tardes. Bienvenidos ahí, al otro lado de la pantalla. Y como ya estáis viendo en vuestros dispositivos, hoy nos acompaña un invitado muy especial, Rodrigo Gallardo. Bienvenido de nuevo al canal, compañero. ¿Cómo estamos? Hola Miguel, gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia. Lamentablemente siempre empezamos igual, estamos comentando una tragedia de la humanidad como es la guerra, pero tenemos que intentar entender al menos en forma desapasionada, desde un punto de vista un poco más académico o técnico de la parte militar para saber qué está pasando, qué va a pasar y fundamentalmente la lección aprendida de esto es tratemos de alejarnos de esto porque en tiempos de conflicto no pasa nada bueno para las personas. Entonces, estamos intentando de una forma lo más sencilla posible explicarle a las personas que no tienen por qué saber técnicamente de esto, pero como cultura general intentamos hacer algún aporte para ayudar a comprender. Finalmente es esto, pero sin dejar de saber y de sentir que es una tragedia humana lo que está ocurriendo, tanto para rusos, ucranianos, los involucrados, los actores internacionales, la economía, las familias, etcétera. Vamos adelante entonces. Miguel, feliz nuevamente de que nos hayas invitado. El gusto es mío, Rodrigo, porque tu voz ya es muy destacada, ¿no?, en todo el conocimiento que tenemos de la guerra de Ucrania. Y me gustaría empezar, Rodrigo, por esa ofensiva de verano de Ucrania. ¿Qué balance sacaría de todo lo que ha ocurrido? ¿Algún aspecto que te haya resultado llamativo? Rodrigo, somos todo oídos. Sí, mira, parece un programa completo hablar de una contraofensiva. Se subentiende que es una acción para reconquistar terrenos perdidos, por eso es una contraofensiva y van a haber de diversos tipos. En septiembre del año pasado tuvimos una contraofensiva ucraniana en el norte muy exitosa, muy rápida, en aproximadamente 12 o 13 días reconquistaron una gran cantidad de terreno, lo hicieron en forma técnicamente, mirándolo académicamente desde el punto de vista militar, impecable, concentraron la fuerza en un punto, penetraron las defensas rusas, envolvieron, cerraron y conquistaron. Pero eso fue de nivel táctico, y eso fue en septiembre, fue la última acción importante ucraniana con medios propios. Luego de eso, se hizo más solicitudes de armamento pesado de maniobra, entiéndase carros de combate, fundamentalmente vehículos blindados a oruga, que permitieran a Ucrania hacer una ofensiva, pero esta vez no de nivel táctico, sino que de nivel estratégico, que cambiara el curso de la guerra. Y ahí es cuando comenzamos a ver la llegada de Leopard 2, la llegada de Challenger, la llegada posteriormente en ese mismo paquete estaban los M1 Abrams, eh, junto con una cantidad importante de vehículos de combate de infantería, no solamente carros de combate, sino que vehículos para transportar infantería. La cantidad de hombres para hacer una ofensiva es algo muy relevante. No es solamente tanques o máquinas, necesitas mucho personal y ese personal tiene que estar lo más protegido posible. Por lo tanto, la combinación de tanques o carros de combate, según como se denomina en cada país, y vehículos de transporte de personal, que hay de diversos tipos, algunos que son más aptos para combatir y otros que son más aptos solamente para transportar. Esa combinación de elementos de vehículos a oruga no, debiera haber permitido organizar una contraofensiva, pero ahora estratégica. ¿Cuáles eran la intención de esa contraofensiva? Cortar el corredor terrestre, que es lo que llamamos al territorio ocupado actualmente por la Federación de Rusia en el territorio reconocido como ucraniano, cortar ese corredor y o tomar parte de las ciudades principales. Si lo vemos desde ese punto de vista, que esos sí son objetivos de nivel estratégico, esa contraofensiva no dio los frutos. Por lo tanto, la inversión que se hace de nivel estratégico genera algunas ganancias de nivel táctico. Por lo tanto, estratégicamente no es una ofensiva que haya cumplido su objetivo. Es una ofensiva que a nuestro parecer está absolutamente finalizada. Se desgastó el material que se empleó y no logró los objetivos. No se cortó el corredor terrestre, no se tomó alguna ciudad importante. En síntesis, Miguel, no cambia el curso de la guerra. Las cosas de nivel táctico, como la contraofensiva que vimos en el norte, cambian, pero en forma local. Las cosas de nivel operacional, que es el segundo nivel de la guerra, hacen movimientos grandes, son cosas de importancia. Entiéndase Bakhmut, entiéndase eh, abandonar Gerson, entiéndase Mariupol. Eso es de nivel operacional, que ya es mucho más grande que algo táctico. Y algo estratégico es algo que definitivamente cambia el curso de la guerra. Por lo tanto, cuando analizamos esto, tenemos que preguntarnos,
¿El efecto logrado cambió el curso de la guerra? Sí, entonces estratégico. No lo cambió absolutamente, pero fue importante, nivel operacional. Fue algo local, nivel táctico. Por lo tanto, la contraofensiva ucraniana, si fue de nivel estratégico, que nosotros entendemos que era la intención, no logró los objetivos requeridos por Ucrania, que son los objetivos que le fija a quién, el conductor político. Siempre vamos a hacer lo mismo. La guerra la conduce el nivel político. Por lo tanto, el nivel político, entiéndase, ambos conductores políticos, los presidentes, para explicarlo más en fácil, con todo el cuerpo, ministros, etcétera, va a articular cuatro cosas. Va a articular a la diplomacia, va a articular la economía, va a articular las informaciones y el poder militar. Esas cuatro cosas son las que tiene el poder político para accionar en la guerra. La parte militar es solamente una de ellas, por supuesto que es la más vistosa, pero las otras están participando. El conductor político es el que le fija los objetivos a los militares. El conductor político ucraniano le fija cortar el corredor terrestre o tomar alguna ciudad importante o recuperar Mariupol o cosas por el estilo. Por lo tanto, ahí tiene que haber una sintonía muy importante entre lo que el poder político de ambos involucrados le ordena a las Fuerzas Armadas y la capacidad militar real para hacer esas operaciones. No es cosa de intención, es cosa de capacidad real. Por lo tanto, esas cosas tienen que estar muy en línea, muy bien articuladas. Y eso pareciera fácil, pero es difícil. Por lo tanto, históricamente hemos tenido ejemplos importantes donde el conductor político le ordena a sus Fuerzas Armadas hacer algo que en la práctica no son capaces de hacer. Por lo tanto, esa sintonía es difícil de lograr. Suena fácil, pero es muy difícil de lograr, sobre todo si estás luchando o por tu territorio o por un objetivo que tu país te fijó como objetivo político para la guerra. Bueno, empieza fuerte el directo, ¿no? Ahora después hablaremos también de esas disfunciones que hay entre el mando político y el militar, o puede haber, ¿no? Cómo influyen en el campo de batalla. Y bueno, si las pretensiones eran de nivel estratégico, la derrota también es en consecuencia, ¿no? Es una, ¿no? Desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista. A mí me gustaría preguntarte, Rodrigo, el asunto de qué hacer ahora, porque en esa posición, en esa parte del frente, Ucrania sigue manteniendo tropas, sigue intentando incidir, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves esta posición? Sí, aquí vamos a entrar un poco a las formas que se tienen de hacer la guerra. Lo estoy diciendo en forma simple, siempre para que se entienda. Hay veces que me salto un poco la parte más técnica militar para que sea más entendible. Eh, de repente algunos compañeros míos me pueden decir, no fuiste preciso, es verdad, pero lo estoy tratando de explicar en fácil, asumiendo el riesgo de que por explicarlo en fácil, de repente uno dice otra cosa. Eh, Hay formas de hacer la guerra. La forma más soviética, por decirlo de alguna forma, o ruso antiguo, por entenderlo, pero cuando digo soviético, es la antigua forma rusa, la antigua forma ucraniana también, ¿no es cierto? Es una cosa de cantidad y de empuje. Y por eso tiene mucha importancia la artillería. Mucho fuego de artillería y luego se avanza con tropa. Mucho fuego de artillería y se avanza con tropa. Eso lo estoy explicando muy, muy en fácil. La forma más occidental de hacer la guerra no es así. Es más de maniobra, es más de buscar una posición ventajosa, de mucho más movimiento de las unidades, donde no hay tanta artillería, sino que se le da mayor importancia al momento y el lugar, no tanto a la cantidad. Y eso decanta, tú dices, bueno, pero eso es muy teórico. No tanto, porque decanta en los tipos de material. Nadie duda que los mejores tanques de la Segunda Guerra Mundial eran los tanques alemanes en calidad, en precisión, en blindaje, en transmisiones, en motor. Y el tanque soviético, el T-34, era un tanque de mucha menor calidad, pero la cantidad y el momento del empleo genera su propia calidad. Por lo tanto, no es solo de calidad o de forma. Hay formas de hacer la guerra. ¿Y por qué te digo esta visión un poco teórica? Porque el armamento occidental que se le entrega a Ucrania no está pensado para la masa o para el empuje. Está pensado para que sea ocupado en maniobra, concentrar en un punto, avanzar rápido, volver, maniobrar.
Pero esa forma, que normalmente se entiende como guerra de maniobra, se puede hacer contra un adversario que no esté esperándolo en una posición fortificada, como es el caso ruso. Por lo tanto, la contraofensiva ucraniana, en un primer momento, cuando había una gran cantidad de vehículos destruidos, incluso lo hablamos en algunos directos anteriores, que íbamos a ver muchos vehículos destruidos, porque la forma de hacer la guerra era intentar maniobrar, intentar buscar moverse mucho, buscar una posición que nos diera ventaja para el caso ucraniano y romper las defensas. Pero no lo logró, porque se enfrentó a una posición fortificada. Entonces, la forma de hacer la guerra decanta en el tipo de material. El tipo de material ruso es más sencillo, es menos evolucionado, por decirlo de alguna manera, pero es más fácil de producir y mucho más barato. Una munición de artillería rusa es mucho más económica que una munición de artillería occidental en la producción. Y el efecto, si bien es menor, es muy similar. Por lo tanto, tiene más o menos el mismo efecto, hablemos de un 85% de efecto, pero el valor es una décima parte. Por lo tanto, genera que pueda producir mucha cantidad. ¿Y en qué va esto? En la forma de hacer la guerra. Mucha artillería y avance con infantería muy corto. Esto no lo hizo Rusia en un primer momento. En un primer momento hizo mucho guerra de maniobra. ¿Te recuerdas? Los BTG, los grupos tácticos de batallón, fundamentalmente son unidades mecanizadas que servían para la ofensiva y para avanzar. Eso se derivó de una nueva doctrina rusa que empezó hace algunos años, te estoy hablando 20 años atrás, no hace 2 años atrás, de una nueva forma que se parecía bastante a una forma occidental, pero sigue teniendo reminiscencias muy importantes de la era soviética, donde la artillería tiene gran relevancia. Y las fuerzas ucranianas, por otra parte, son mucho más parecidas o eran mucho más parecidas a las fuerzas rusas que a las fuerzas occidentales. Uno cree que la fuerza ucraniana, si bien después del 2014 tiene una influencia muy relevante de países de la OTAN que le están brindando entrenamiento, la cultura de la unidad es muy importante también. Entonces, la forma, eso no se cambia de un día para otro. Y lo que estamos viendo hoy día es a la vieja usanza, una posición fortificada rusa y avances casi por oleadas contra ellos. Poca maniobra y vamos de frente. Muy parecido a lo que tuvimos casi en la Primera Guerra Mundial. Cuando iniciamos este conflicto, estábamos a puertas de una Tercera Guerra Mundial. Con los primeros movimientos de tanques y blindados, parecía, haciendo por supuesto todas las diferencias necesarias, parecía Segunda Guerra Mundial. Hoy día estamos en la primera. Hoy día estamos en la primera, en guerra de trincheras, con el frente absolutamente estático. El tanque o los carros de combate surgen al final de la Primera Guerra Mundial para solucionar el tema de las trincheras. Y hoy día tenemos nuevamente el problema de las trincheras. Por supuesto que viviéndose el año 2023 con drones, cámaras térmicas, satélites, etcétera. Pero tenemos el frente estático y tenemos en posición a la fuerza rusa que ha tenido meses para estar en posición y vemos que las ofensivas rusas que se están produciendo, primero, son de menor escala y ocupando muchísima infantería más que carros de combate en estos momentos, a diferencia del inicio del conflicto. Por lo tanto, están todos los elementos para que el conflicto se estabilice, se mantenga en el tiempo y Ucrania no recupere ni corte el corredor terrestre, menos recupere territorios importantes, ni hablar de Crimea. Bueno, desalentador, desalentadora perspectiva, ¿no? Pero Rodrigo, también me gustaría preguntarte esa maniobra, ¿no?, de desembarco del Dnieper que ha llevado a cabo Ucrania, ¿no? ¿Qué opinas sobre ella? ¿Qué perspectivas puede tener a futuro? Coméntanos, coméntanos. Sí, puede ser un... A ver, si la posición rusa está bien, no debiera permitir que eso ocurra, porque si bien la cabeza no es un problema hoy, lo puede ser mañana. Por lo tanto, debería ser algo que se evite, porque hoy día no va a ser gran problema hoy. Pero luego, si esa cabeza se expande y se puede ingresar por ahí, se va a lograr. Pero sin embargo, es un embudo. Entrar por ahí, por supuesto, que va a requerir tiempo, no es algo que vaya a pasar ahora. Pueden ser meses para que esa parte del frente logre tener un efecto de nivel estratégico. Ahora, ¿están maniobrando los ucranianos haciendo eso? Absolutamente. ¿Por qué? Porque la otra parte del frente está más fortificado. Están buscando nuevos lugares y a eso es lo que nos referíamos un poco con guerra de maniobra. No enfrentarte donde tu adversario es fuerte, sino que enfrentarte donde no te espere.
y este no te espere implica que sea rápido. Entonces, cuando es lento, tu adversario nuevamente se prepara. Por lo tanto, esta cabeza de puente hoy día no es un gran problema, no debiera haber ocurrido desde el punto de vista ruso, se debiera haber evitado, pero va a desgastar material ahora y si Ucrania lo puede aprovechar, tiene que ser ahora en el corto plazo. No puede ser el próximo año con la cabeza de puente tomada ahora, porque seguramente Rusia se va a recomponer en ese frente y va a evitar tener un problema. Pero podría llegar a ser un problema. Podría llegar a ser un problema para los rusos y un éxito ucraniano, pero lo vemos difícil. Desalentador también, ¿no? Que la parte más débil del frente ruso sea precisamente el Dnieper, ¿no? ¿Cómo estarán las otras Sí, restantes partes, ¿no? sí, Pero lo que pasa es que hay un tema importante. ¿Te acuerdas cuando los rusos abandonaron Gerson y se retiran? En síntesis, ellos tienen una ciudad a la cual la están defendiendo y están abasteciendo a sus tropas y para abastecerlas deben cruzar el río. Bueno, finalmente se dan cuenta que el esfuerzo de hacer eso es muy alto, el costo es tremendo, por lo tanto ceden la ciudad, se retiran y de forma ordenada, pero antes de retirarse habían estado construyendo las posiciones defensivas en su retaguardia. Se retiran en forma ordenada y ese obstáculo que era el río, que les dificultaba, porque lo tenían que hacer o por barcaza o por los puentes, les dificultaba el abastecimiento logístico, lo convierten en una frontera, en un obstáculo natural para que las fuerzas ucranianas no puedan avanzar sobre el río. Y es lo que ahora los ucranianos han logrado hacer con la cabeza de puente. Pero no es algo fluido, que puedan estar fluyendo convoyes de tanques, carros de combate o miles de hombres, porque Miguel se necesitan miles de hombres, no cientos de hombres, miles de hombres y vehículos. Por lo tanto, no es algo menor, tiene que ser algo mayor. Y eso es complejo, es complejo. Ahora, las cantidades que estamos hablando son tremendas. Hemos de alguna forma perdido atención en este conflicto por lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Sin embargo, esto sigue ocurriendo y creemos que tenemos para bastante tiempo más. ahora hablaremos también al respecto, pero bueno, es que ya no solamente lo complicado de la maniobra en sí, sino que Rusia, por lo que está demostrando en el terreno, tiene la ventaja aérea y es que esas posiciones en ambas orillas del Dnieper, pues está bombardeando con FAB de todas clases, con bombas planeadoras y eso, bueno. Aquí me gustaría también preguntarte una cuestión, ¿no? Porque hay algunas personas que opinan que todas estas maniobras son un poco de cara a la galería, ¿no? De cara al gran público. Operaciones de relaciones públicas, en definitiva. Y me gustaría, ya sé que es complicado una opinión al respecto, pero ¿hasta qué punto esto es factible? ¿No? Porque estás realizando una maniobra compleja que te está costando vida, el objetivo finalmente no se termina de conseguir o se consigue a duras penas, sin traslado después a mayores alcances, ¿no? Pero sin embargo necesitas también ese apoyo de la gran masa, del gran público, para que Occidente siga suministrando armas, también influye en el aspecto militar, ¿no? ¿Qué opinas de esta relación tan compleja? Lo militar, lo político, el gran público. Es Es una complicado. situación sumamente compleja porque tiene una gran cantidad de variables y aquí volvemos un poco a intentar simplificarlo. El conductor político, como te decía al inicio, maneja cuatro variables como mínimo, son las clásicas. A la diplomacia, que vemos cómo actúa, se hacen negociaciones o no se hacen negociaciones, etcétera. La parte militar la hemos estado hablando en extenso. La parte económica también hemos estado viendo, ahí vamos 3 de 4. Y ahora me quiero detener en la otra. La cuarta son las informaciones, el ambiente de la información. El ambiente de la información es parte de la guerra y es parte de lo que hace el conductor político, ya sea para conseguir apoyo, para restarle credibilidad al adversario, etcétera. Por lo tanto, no es algo que esté sucediendo porque sí o que la información sea pura. Es cosa de ver las cifras que nos entregan ambos, el Ministerio de Defensa ruso o las Fuerzas Armadas ucranianas, y uno ve los números y dice, pero es que están viendo dos cosas absolutamente distintas. ¿Por qué? Porque la información se maneja, todo se maneja. Incluso cuando uno repite algo, está siendo un nuevo transmisor de información que puede o no ser real.
Eso no importa. Lo que importa es el efecto que logre. Ahora, se empieza a cruzar con la parte ética. Y ahí, por supuesto, que no nos vamos a pronunciar, pero los fines que tiene ambos conductores es ganar la guerra. Ahora, ¿a qué costo? Al que ellos decidan ganarla. Eso implica el manejo de la información. Por eso, siempre cuando decimos diplomacia, la parte económica, la parte militar y la parte de la información como que pasara como en un nivel no tan importante. Imagínate que no es importante, el presidente Zelensky no solo consiguió con el liderazgo que demostró aglutinar a su población para defender a su país, una cosa, otra cosa, consiguió el apoyo de todos los países de la OTAN para apoyarlo. O sea, se maneja la información y se logran objetivos muy importantes. Ahora, ¿hasta qué punto se hacen cosas por el ambiente de la información? ¿A costa de qué? Es algo ético que no nos podemos pronunciar, pero es responsabilidad del nivel político eh, no solo, no solo realizarlo, sino que ser consecuente con su propia población. Bueno, pues me gustaría preguntarte a ese respecto, antes de entrar en la batalla de Avdiivka, me gustaría preguntarte el tema de los enfados que habría, las diferencias que habría entre el mando político Zelensky y el mando militar Zahurni. Ya se escenificó, ¿no?, con sendos artículos en periódicos occidentales, esa disonancia entre pareceres, y también se ha ido filtrando noticias muy llamativas, ¿no? Como no sabemos lo que ocurrirá, yo tampoco quiero que tú te pronuncies sobre rumores o apreciaciones subjetivas, ¿no? Me gustaría preguntarte, eso sí, si puede afectar a los militares del frente, a los militares de campo, todos esos rumores, todas esas habladurías, ¿puede afectar de alguna forma la moral? ¿Puede pasarles factura? Sí, a la larga puede pasar, como dices tú, les puede pasar factura a los que están en el frente, pero a nosotros nos parece que los que están en el frente están preocupados de otra cosa, de lo que tienen algunos kilómetros más allá, porque lo que está unos kilómetros más allá literalmente los puede matar. Por lo tanto, creemos que cuando están ahí involucrados, están viviendo una realidad eh, muy particular de lo que está pasando ahí. No creo que tengan mucho tiempo de estar revisando las declaraciones. Sin embargo, a la larga sí. Las disonancias entre las expectativas políticas y las capacidades militares o los conductores militares son históricas, es natural que ocurra. Es distinto el que técnicamente hace algo, como los militares, nosotros sabemos lo que es atacar, defender, cuánto va a ser el costo, etcétera, pero tampoco somos políticos, por lo tanto, cada uno en su rol y el complemento entre ambos es lo complejo de realizar. Los militares dirigiendo la guerra políticamente no pareciera que tampoco es la solución. Y el político dirigiendo la fuerza militar en terreno, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo complementarse bien? Es una tarea muy difícil y día a día está muriendo parte de tu población, por lo tanto, no son decisiones fáciles en ningún caso. No podríamos decir el comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas tiene toda la razón, él debe estar a cargo del país, no estamos diciendo en ningún caso eso, tampoco estamos diciendo que el presidente Zelensky deba estar conduciendo él las operaciones militares. ¿Cómo se complementen? Ellos tienen que trabajar en equipo de alguna forma que sea viable. Pero estos quiebres son históricos, es normal. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Es el gran desafío. En unas elecciones que se presenten ambos, ¿no? Sería la forma de solucionarlo, ¿no? Si se Claro, celebra. pero dejaríamos de tener al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas como tal y tendríamos un político. Entonces, esas líneas, esos cruces siempre son muy, muy, muy complejos, pero no es algo nuevo, es algo, eh, te diría que se da en forma natural estos choques. Ahora, ¿cómo lo solucionen? Esperemos que todos lo vayan solucionando. También lo vemos desde el punto de vista ruso, con los cambios de comandantes, etcétera, es porque no es que esté saliendo bien. Cuando las cosas salen bien, no estamos cambiando a todas las personas. Pero ya hace tiempo que no vemos cambios importantes en ese mando. Pareciera ser que ellos se empezaron a articular de una forma más estable, al menos, pero colocaron al general Valery Gerasimov a cargo, que era el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada. O sea, colocaron al militar de más alto rango de toda Rusia a cargo de la operación. Dejo al ministro de Defensa, porque el ministro de Defensa
no es de formación militar y es el ministro, por supuesto que es un cargo político, pero el militar de más alto rango de Rusia es el que está conduciendo las operaciones. O sea, a ese nivel tuvieron que llegar para lograr congruencia entre la expectativa política y la militar. O sea, no es una situación fácil de solucionar, eso es lo que te quería comentar. Ujú. Y allí está, ¿no? En Rostov del Don, en el cuartel Sí. general de Rusia, ¿no? Pues me gustaría también preguntarte, Rodrigo, el tema de Avdiivka, ya sabes, el gran combate de las últimas semanas en Ucrania. ¿Qué piensas de este combate? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Alguna perspectiva de futuro? Y ahora ahondamos. Sí, lo primero es que nosotros creemos que es un combate. Y cuando te digo combate, lo estoy diciendo un poquito más técnico, diferenciándolo de una batalla. Las batallas son de nivel operacional y estratégico y los combates son de nivel táctico. Ganar o perder un combate no cambia la guerra, cambia tu posición local. Ganar o perder una batalla cambia la guerra. La batalla de Stalingrado cambia la guerra. La batalla de Inglaterra cambia la guerra, ¿no es cierto? Pero el combate de Bakhmut, de Avdiivka, no lo estoy diciendo por la cantidad de bajas, porque son tremendas, pero no cambia la guerra. Esta guerra con Avdiivka en manos de los rusos o de los ucranianos mejora la posición local, sin duda, del que lo tenga, pero no corta el corredor terrestre. No es un objetivo estratégico, tampoco un objetivo operacional. Por lo tanto, mejora las condiciones, sí, a menos que ese fuera el punto donde el frente ucraniano se quebrara y permitiera ingresar a Kiev, una cosa así. Allí podría ser, pero de igual forma la batalla sería por Kiev y no por Avdiivka. Por eso es lo que te quería decir. Tú fuiste preciso al decir el combate, y yo reafirmo tu posición, es un combate. Hay combates más importantes o más relevantes que otros, pero en ningún caso es una batalla. Por lo tanto, lo que pasa en Avdiivka, independiente de la cantidad de bajas que se están teniendo, va a tener una mejora del teatro, pero en el ámbito solamente local. Por lo tanto, es táctico, no es estratégico. Con o sin Avdiivka, la guerra va a seguir igual, el corredor terrestre va a seguir en posesión rusa hasta que Ucrania logra hacer otra cosa de lo que está haciendo. Y ahora estamos ya de frentón entrando al invierno, vamos a ver qué pasa con las operaciones. Bueno, pues a ese respecto me gustaría preguntarte cómo ves la maniobra rusa, ¿no? Para abordar Avdiivka, porque se ha intentado ese cerco, están ahí en los flancos combatiéndose. ¿Cómo ves eso? Porque a algunos se les bozaría un poco a lo que ocurrió en Bakhmut. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? Sí, por decirlo de alguna manera académica, la vieja usanza, donde vemos ausencia de maniobra y vemos artillería e infantería, pero en corto. El terminar el cerco que está ahí está en una distancia de 6 kilómetros, que pareciera ser muy poco, y si fueran unidades blindadas sería muy poco. Pero como están fortificadas las posiciones, no se pueden emplear. Por lo tanto, va a ser lento, lento, con una gran cantidad de costos de vidas humanas en eso. Y hay que ver si vale realmente o no la pena. Por supuesto que es una decisión política que deben ejecutar los militares, pero nosotros vemos que Rusia está en una posición de ventaja, está maniobrando en forma lenta, a la vieja usanza, por decirlo de alguna manera, con muchísima infantería. Lo que antes hizo Wagner en Bakhmut, lo está haciendo ahora el ejército regular ruso en Avdiivka. Y creemos que el resultado debiera ser, cuando digo debiera, no es que queramos que sea así, tú me entiendes, lo estamos haciendo solamente como analizando los hechos, lo que creemos que va a suceder, que ya es un riesgo importante. Creemos que Avdiivka va a tener la misma suerte de Bakhmut, va a quedar en posesión rusa dentro de las próximas semanas. Eh, Te hubiéramos dicho días, pero al ritmo de estas operaciones pueden ser fácilmente semanas, si es que no un par de meses. Bueno, y sobre todo atendiendo a la dificultad de la empresa, ¿no? Porque Avdiivka, bueno, una zona muy fortificada, ya sabemos las toneladas de hormigón que se habían echado allí para fortificar la posición. Por lo tanto, sí, es verdad, es un combate. Por esta batalla, el devenir de la guerra, por este combate, el devenir de la guerra no va a cambiar, Mm. pero tiene importancia, ¿eh? Tiene su importancia, ¿no? Y sobre Sí, todo por supuesto, moral, sí. porque este se había convertido el bastión de Ucrania en Donetsk. Sí, también lo fue Bakhmut. Y antes lo fue Azovstal, en Mariupol.
Eh, Cuando decimos que no tiene importancia, quiero ser bien respetuoso en eso y es el punto que tú estabas señalando. Tiene mucha importancia localmente y lo que está pasando en las últimas semanas es eso. Pero en la guerra, cuando uno lo ve de casi 2 años de conflicto, en esa perspectiva, cuando uno ve el mapa general, cuando toma el mapa de Ucrania completo y ve lo que está sucediendo, uno dice, ok, la relevancia de lo que está pasando ahí no va a cambiar el curso de este conflicto, no va a cambiar el mapa, por decirlo de alguna manera simplista. Intentamos no hacerlo, sobre todo por la cantidad de vidas humanas que se están perdiendo. Eso es lo que te podemos decir de lo que está sucediendo en Avdiivka. Creemos que finalmente va a caer y si es que no cae se va a mantener en esa especie de tierra de nadie, pero cuando es tierra de nadie, nadie la puede aprovechar. Por lo tanto, nosotros creemos que va a correr la misma suerte de Bakhmut. Ah, ah, Nos podríamos estar equivocando, pero es lo que creemos que va a suceder. Y me gustaría también, Rodrigo, preguntarte un poco en abstracto, ¿no? Porque no estamos allí en el terreno nadie y es difícil saber lo que debería hacer uno teniendo conocimiento pleno de las circunstancias, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, ¿no? En esta situación en la que Rusia está medio cercado la ciudad y empieza a avanzar por el sur, también por el norte, ¿qué puede hacer Ucrania si decide mantener la plaza? Si decide mantener la ciudad, ¿qué estrategia militar podría esbozarse así en abstracto para mantenerla? Porque mandar gente al caldero sin más parece que no dio No, resultados. no. Entrar directo a Avdiivka pareciera ser no la opción. Tiene que evitar el cerco y desactivar esas dos especies de pinzas que tienen las fuerzas rusas y dejar de tener una fuerza, por decirlo de alguna manera, eh, tiene que redondear el frente. No puede tener como dos entrantes en su frente rusos. Eso los tiene que eliminar. Por lo tanto, que es una especie de una letra U, de alguna forma, que él está adentro como si fuera una península, por decirlo de alguna manera, que entra al territorio ruso, eso hay que evitarlo porque tiene dos flancos que los van a cortar. Entonces, lo que debieran hacer teóricamente, por supuesto, y por eso se combate un poco por las alturas, que son las inmediaciones que tiene algo de altura, tomar esas posiciones, eliminar eso y avanzar y aplanar ese frente. Eso es lo que habría que hacer, intentar aplanarlo. Pero es complejo. Ahora, colocar gente directamente más tropa en Avdiivka pareciera que no es la solución. Lo que tienen que hacer es desactivar el cerco ruso. De ahí que las primeras semanas también Ucrania mandara tropas a los flancos a marchas forzadas, ¿no? La 47, Sí, correcto. y me gustaría también preguntarte a ese respecto, ¿no? Esas maniobras de primeras semanas de pinza fueron cruciales, ¿no? De ahí viene todo lo que tenemos ahora. Quizás si no puedes cerrar o quitar esas pinzas, lo que tuvieras que hacer es una retirada, ¿no? Pero bueno. Bueno, es la otra opción. Es la otra opción. La otra opción es ceder el territorio y, en este caso, estructurar una nueva posición defensiva más al oeste. Hay límites, pero son decisiones y ahí ya va la parte técnica militar y la parte se enlaza con la parte política. Se puede hacer, no se puede hacer, se puede mostrar, no se puede mostrar, es conveniente hacerlo, cuánta tropa tenemos para hacer esto, etcétera, pero una decisión que seguramente una conversación muy dura que tiene que tener el líder político ucraniano con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas también de Ucrania, se tienen que poner de acuerdo de qué es lo mejor para el objetivo de la guerra, ni siquiera para el objetivo de Avdiivka o de los soldados que están ahí, para la guerra, qué es lo que más conviene. Y ahí lo tienen que ver. Una opción es retirarse, por supuesto que siempre una opción es retirarse antes de quedar embolsado. Eh, Quizás con esto están ganando tiempo, bueno, son más variables, pero si quieren que no caiga la ciudad hay que desactivar la pinza rusa. O la otra opción es retirar la fuerza de ahí. Mandar más gente al caldero, desde luego que no, ¿no? No, no, no. Hay que hacer otra cosa. Lo- si no está resultando, hay que hacer otra cosa. Definitivamente tienen que hacer otra cosa. Ahora, ¿qué? Eso es lo que no se sabe. Eh, Regla número uno en la guerra, el engaño, pero con los elementos tecnológicos y es parte de la entrevista que dio a The Economist el comandante en jefe de la Fuerza Armada ucraniana.
Dice, con la cantidad de sensores que ambos tienen, es muy difícil romper cualquier cosa, cualquier frente me refiero, porque todos están sobre aviso cuando alguna ofensiva, aunque sea menor, se va a lanzar, tanto rusos como ucranianos, por lo tanto los están esperando. Y mientras más tiempo pase, las fuerzas rusas fortificaron más el frente, y mientras más tiempo pase, lo van a fortificar más aún. Por lo tanto, cada vez el tiempo juega a favor de Rusia mientras esté en posición del territorio. Aquí tocamos un punto importante. Siempre lo decimos, la ofensiva, o sea, avanzar sobre el territorio, es más costoso que la defensiva. Es más fácil defenderse que atacar. ¿Por qué? Porque desgasta mucho más. Las fuerzas rusas ya tuvieron ese desgaste inicial y conquistaron el territorio y conquistaron ese corredor terrestre. Hoy día están ahí, por lo tanto, sacarlos de ahí es una empresa que para Ucrania es muy difícil. Y es lo que podría pasar con la cabeza de Puente, es lo que te decía. Hoy día no es un gran problema, pero quizás después podría hacerlo, porque Ucrania para lograr eso ocupa mucha fuerza, pero si lo logra y lo mantiene, después sacarlos de ahí es más difícil. Es mejor haber evitado que tomaran la cabeza de Puente. Por lo tanto, es compleja la situación y todo indica que este conflicto armado entre estos dos beligerantes se va a extender muchísimo más en el tiempo. Y lo otro, se habla bastante de las posibles negociaciones. Aún están en posiciones maximalistas de conquistar todo lo que necesito. Y hay que preguntarse, ¿qué incentivos tiene Rusia para negociar con Ucrania? ¿Qué incentivo? ¿Por qué negociaría con Ucrania? Y al revés, ¿por qué Ucrania negociaría por Rusia? Pero eso ya es del ámbito de las relaciones internacionales, por supuesto que yo no me meto mucho, nosotros hablamos, por supuesto, porque la parte militar tenemos que entender el ambiente en el cual estamos trabajando, desarrollando nuestra tarea. Las Fuerzas Armadas no son algo aparte de la política. Somos conducidos por el nivel político y nuestro accionar tiene que estar engranado con los otros poderes del Estado. Por lo tanto, tenemos que entender lo que está sucediendo y cuál es nuestro papel en el conjunto. Por eso nos tenemos que meter de alguna forma en las relaciones internacionales, en la parte política, pero por supuesto que no es nuestra esencia. Somos una parte del poder nacional. Desde luego que sí, ¿no? Este conflicto, como tantos otros, como todos, terminarán en una mesa de negociaciones. Lo que pasa es ¿Sí? que, como siempre decimos, ¿no? No es lo mismo llegar a la mesa de negociaciones como perdedor o como derrotado que habiendo salido victorioso, ¿no? En el campo de batalla. Impone el vencedor, lógicamente, sus términos y condiciones. Y me gustaría también preguntarte, Rodrigo, una cuestión que me resulta muy interesante. Y es que, bueno, aquí hablamos de Avdiivka, hablamos de Bakhmut, hablamos de muchos frentes, de muchas zonas del frente, pero en las últimas semanas Rusia está lanzando también ofensivas a lo largo de todo el Sí. frente de guerra. Hemos hablado en Zaporozhye como contraataca, hemos hablado también en el sur de Donetsk, Vuhledar, también está avanzando Rusia en la zona de Bakhmut, en el norte de Bakhmut, en Klishchiivka incluso también al sur. Es decir, estamos viendo cómo Rusia avanza en todo el frente, o al menos lo intenta. ¿Cómo lo considera? Porque quizás a algunos en abstracto le parecería mejor centrarse en un punto, ¿no? Y concentrar más tropas en ese punto. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Sí, lo que entendemos que está haciendo la fuerza rusa no es A ver, la iniciativa estratégica, el de hacer cosas, ha ido cambiando de bando. Empezó con la fuerza rusa invadiendo Ucrania, luego se estabilizó, luego la contraofensiva ucraniana, los rusos se defienden, los ucranianos tienen la iniciativa, van adelante, nosotros creemos que ahora la iniciativa está en el lado ruso de nuevo, pero lo que están haciendo no es una contraofensiva, una contra, y pondríamos 1000 contras más fácil hablar de una ofensiva, más fácil hablar de una ofensiva. Lo que están haciendo es presionar en el frente solamente, mantener contacto, es un principio importante de la guerra, mantener el contacto, mantener atacando, mantener tropas empleadas, mantener esas dos fuerzas chocando, pero no una forma decisiva, sino que mantenerlos ahí porque consume mucho y eso se hace normalmente porque se puede estar preparando otra cosa. Si Rusia va a hacer una ofensiva estratégica para sacarle los contras, lo que hablábamos atrás, no es esto que estamos viendo acá. No es esto. Lo que está haciendo ahora es mantener el contacto. Mantener el contacto es algo importante que se tiene que hacer, pero no es una contraofensiva estratégica. Más o menos por lo que tú decías. Ofender en todo el frente al mismo tiempo es algo que no es realizable. Se debe concentrar en algunos puntos. O va a ser en Avdiivka, o va a ser en el norte, o va a ser en el sur, etcétera. O en dos puntos. Pero
en todo no se puede. Lo mismo que en la defensa, el que defiende todo, defiende nada. Tienes que concentrar también tu defensa. Y el que ataca todo, ataca nada. Por lo tanto, hay que concentrar. No significa que en las otras partes del frente no sucedan acciones. Entonces, lo que está pasando ahora, solamente están manteniendo el contacto. Un poco más, un poco menos. Por supuesto que si tú le dices esto a los soldados que están en el frente, ellos están en una guerra donde se les va la vida, pero estratégicamente, viendo el mapa grande, lo que están haciendo es mantener solamente el contacto. Y se puede estar preparando algún otro tipo de operación mayor, pero no es una operación mayor en ningún caso. Ujú. Bueno, pues más que claro esas explicaciones, te las agradecemos. Y me gustaría también preguntarte sobre dos sucesos que han ocurrido en las últimas semanas y es que se están convirtiendo en habituales, ¿no? Ataques a la retaguardia profunda de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Dos misiles impactaron en concentraciones de tropas ucranianas en la retaguardia, como digo, en la retaguardia ucraniana y también en el cuartel general de la 128, concretamente en Zaporozhye. A mí me gustaría preguntarte un poco sobre estos sucesos, porque se ha hablado mucho, ¿no? Si es un poco de negligencia ucraniana concentrando estas tropas en la retaguardia, sí, pero próximas al frente, si es más mérito de Rusia con la información y la preparación y golpeo, ¿no? La rapidez con la que se realiza. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Mira, un poco de todo. Por supuesto que para las fuerzas rusas es un éxito, para las fuerzas ucranianas es una desgracia, pero la guerra, su propia dinámica, hace que, por decirlo de alguna forma, como que se vaya perdiendo el miedo y empiece a hacer las cosas cada vez más cerca del frente, etcétera. Pero no son operaciones mayores, también lo vemos desde el lado, desde el punto de vista ucraniano al ruso, también hay ataques en Crimea, etcétera, pero es parte de la normalidad de la guerra. Eso, insisto, es parte de mantener el contacto. No mantener el contacto sería como que en una semana no hubieran ataques a la retaguardia, etcétera. Y eso no puede ser, porque tienen que mantener el contacto y tienen que estar permanentemente en esto para mantener ocupado y traqueado, como mantener enganchado a tu adversario. Entonces es algo que va a seguir ocurriendo. Lo que a nosotros nos llama la atención es tanto en el manejo de la información inicial. ¿Recuerdas cuando se decía que a Rusia le quedaban misiles para, no me acuerdo, 2 semanas o cosas así? Es Y, parte del manejo de la información. No estoy diciendo que haya sido, o sea, evidentemente no era así. Evidentemente no era así. Ahora, ¿cuál era la intención de dar esa información? Es algo que no voy a catalogar, pero sí te digo que la información es parte de la guerra. Por lo tanto, es parte de una maniobra comunicacional que se hace y no se hace porque sí, se hace porque es necesario. Lo hacen las fuerzas rusas o la Federación de Rusia para tener apoyo de su propia población, comunica la información de cierta forma. Occidente, cuando digo Occidente son los países de la OTAN, tampoco es todo Occidente, comunica de cierta forma la información para obtener apoyo o a lo menos no obtener rechazo. Por lo tanto, es importante, pero ante tu pregunta, estos ataques cruzados a las retaguardas de ambos van a seguir ocurriendo, es parte normal, pero no decisivo. Por supuesto que cuando te digo no decisivo, es para los que estamos viendo el tema desde el nivel estratégico y analizando la situación. Al que le pasó y que está ahí, por supuesto que es una tragedia. bueno, desde luego que sí, ¿no? Y yo que estoy todo el día viendo la información, cómo se maneja en redes y en los distintos canales, bueno, cuando se produce un golpe de este estilo hay mucho revuelo durante el día y semana, ¿no? Pero bueno, me gustaría también preguntarte, Rodrigo, estamos a las puertas del invierno, ¿no? Ese invierno tan negro como algunos los Mm. pintan. ¿Qué opinas que puede ocurrir? Porque yo leo y escucho de todo, también tengo mi opinión, pero quiero escuchar la tuya, ¿no? Sobre todo también te lo digo porque está esa información, incluso ya dicha por algunos medios occidentales también, que Rusia estaría haciendo reservas de misiles para atacar la infraestructura energética de Ucrania, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cómo puede acontecer todo? Sí, seguro vamos a entrar al segundo invierno de este conflicto. El invierno tiene, bueno, tiene un montón de bemoles. Primero, la entrada al invierno, cuando ya las lluvias empezaron y tenemos esos lodazales gigantescos en Ucrania que detienen absolutamente las maniobras de las unidades blindadas y acorazadas, las cadenas.
son muy efectivas, pero no tan efectivas como para navegar en el lodo. Por lo tanto, ese cambio, a la entrada del invierno, esas primeras lluvias, que ya lo estuvimos viendo, por supuesto, que detiene las operaciones, luego se congela, después va a volver a cuando se congela, y después se descongela y volvemos a tener barro hasta el verano y ahí tenemos el año completo. Ya entrando al invierno, facilita el empleo de unidades mecanizadas nuevamente. El terreno tiene la suficiente consistencia para permitir las maniobras. Hay dos tiempos de ofensiva. Ofensiva de verano, ofensiva de invierno, para hacerlo más o menos. Los intermedios pareciera ser tiempos difíciles para organizar ofensivas con unidades blindadas. Y Ucrania ahora va a afrontar el segundo invierno. El primero podría estar las reservas necesarias, etcétera. El segundo invierno es complejo y aquí también empezamos a ver el segundo invierno de Europa. Europa está solucionando sus problemas de abastecimiento de gas a un costo muy distinto al que tenía, está trayendo gas desde Estados Unidos, etcétera. Pero vamos a ver cómo se va a comportar eso también. Seguramente van a tener abastecimiento, los problemas van a ser los costos que van a tener que pagar por ello. Pero vamos a ver cómo afronta Europa esa parte del conflicto y especialmente cómo lo va a afrontar Ucrania. Pero son pueblos que han vivido en ese clima siempre, por supuesto, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, y también, y lo más importante creo yo aquí también, Rodrigo, el tema del apoyo occidental, ¿no? Porque no es lo mismo afrontar la contienda con el apoyo occidental, como por lo menos hasta ahora, ¿no? Que Mm. reduciéndose. Ucrania, bueno, no sé yo hasta qué punto podría mantener la maquinaria de guerra si el apoyo occidental se reduce, ¿eh? Como parece ser. Ya hay menos apoyo en términos económicos y armamentísticos que hace meses, ¿no? Cuando se estaba preparando la ofensiva. Ucrania depende del apoyo de los países de la OTAN. Depende de eso. No, no de soldados, porque los soldados son todos ucranianos, pero sí de material y apoyo económico. Ese país, Miguel, hay que reconstruirlo completo. Completo, está devastado. Y la zona de contacto entre ambas fuerzas está destruida. Es cosa de las imágenes satelitales y pareciera ser Primera Guerra Mundial. No hay ni árboles quedaron en esas zonas de contacto. Y hay que continuar la producción, tienen que vender grano, tienen que producir, tienen que generar gas. La parte de Donetsk y Lugansk tiene que ver toda la parte minera, tiene que exportar minerales. O sea, todo eso hay que echarlo a andar de nuevo cuando este conflicto finalice. Y eso puede ser un incentivo para finalizar el conflicto, pero vamos al segundo año y en estas condiciones nosotros creemos que el frente no se debiera mover. No es que no queramos que se mueva, lo insisto, pero con los antecedentes que tenemos vemos que el frente está estático y no hay muchas opciones que se vaya a mover. ¿Puede haber una contraofensiva de invierno? Sí, puede haber una contraofensiva de invierno, pero rusa. Estamos esperando el tema el incremento de medios aéreos para la componente aérea ucraniana, entiéndase en fácil los F-16, pero eso no va a cambiar la guerra. No existen las balas de plata. Los Leopard 2 no van a cambiar la guerra. Los Kinsal rusos no cambian la guerra. Las bombas con módulos de corrección no cambian la guerra. Mejora, el dron no cambia la guerra. Entonces es un conjunto articulado de elementos que se tiene que ocupar al mismo tiempo. ¿Cuál es el tema que ha tenido Ucrania? Que le ha ido llegando apoyo de los países de la OTAN, pero en forma escalonada, no todo al mismo tiempo. Entonces primero le dieron elementos antiblindaje antiaéreo. Pasó un tiempo, artillería. Pasó un tiempo, misiles antirradar. Pasó un tiempo, carros de combate. Pasó un tiempo, aviones. Eso hubiera sido muy distinto seguramente si el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas hubiera tenido todos esos elementos al mismo tiempo, porque los podría haber articulado de una forma distinta. Ahora los tuvo de a poco. Unos primero, otro después, y así es muy, muy difícil. Esperemos que en invierno, si es que hay alguna operación, debiera ser alguna ofensiva rusa. No vemos una contraofensiva ucraniana, al menos de nivel estratégico. Siempre te lo estoy diciendo desde el nivel estratégico. Y esto, como te lo explico ahora, pasa sobre Avdiivka. Con o sin Avdiivka va a haber una contraofensiva rusa o no, ¿me entiendes o no? Aunque pierdan ellos Avdiivka, igual habría, porque es una operación de otro nivel.
Mucho se comenta, ¿no? Mucho se comenta, pero desde luego cierto todavía no tenemos nada. Yo, por lo que tú también estás valorando, ¿no? De que las principales ofensivas se producen en invierno y en verano, ¿no? Cuando el Mm. pavimento está más sólido. Bueno, Rusia ha lanzado la ofensiva sobre Avdiivka en época otoñal, ¿no? Cuando la lluvia y el fango acechan. Por lo tanto, también habría Sí, que plantearse si al lanzarla ahora ha sido para pillar por sorpresa a Ucrania, ¿no? sí, seguro que sí, pero cuando yo me refiero a una ofensiva, te estoy hablando de una ofensiva a nivel estratégico. Por eso Abdizca no cuadra con una ofensiva a nivel estratégico. Cuadra muy bien, por supuesto, con un combate. Y ahí se hace porque es una cantidad menor de terreno, etcétera, mucho más local. Cuando yo me refería a inviernos o veranos, las contraofensivas es gran cantidad. Por eso la contraofensiva rusa fue en febrero. ¿Entiendes? No fue en época de lluvia, no, hubiera sido casi una locura. Y se detiene cuando empiezan las lluvias. Las cosas más locales, como Avdiivka, como Bakhmut, depende mucho menos del tiempo atmosférico o del clima. Y se hace, porque es algo mucho más local. Lo que yo me refería es ofensivas de gran envergadura. O sea, si Rusia pretendiera, lo estoy diciendo absolutamente hipotéticamente, ir sobre Kiev de nuevo, no lo va a hacer en la época de lluvia, lo va a hacer en la época de invierno netamente o de verano, porque es mucho terreno, mucho. Por otra parte, si Ucrania necesita ir sobre Mariupol, también lo va a hacer en una de esas dos, porque si no sería algo muy local y casi con hombres con fusiles avanzando y caminando. Eso no se puede hacer hoy en día. Bueno, pues muy esclarecedor. Y Rodrigo, por curiosidad, por mera curiosidad, ¿el ejército de Chile tiene F-16 o no? ¿No? Sí, sí, aquí voy a hablar como tú, como abogado. Hay que precisar y distinguir. El ejército no tiene, porque es fuerza terrestre. Y siempre hablamos del ejército, por ejemplo, ahora hablamos de el ejército ucraniano, el ejército ruso, pero la verdad, lo que estamos hablando es de las Fuerzas Armadas rusas o de las Fuerzas Armadas ucranianas. Chile tiene las típicas tres fuerzas, aérea, armada y ejército, y la Fuerza Aérea tiene F-16. ¿Y nos podrías decir algunos puntos importantes que, hombre, no van a cambiar el curso de la guerra, ¿no? Pero alguna cuestión importante que tengan los F-16 que diga, aquí puede venirle bien a Ucrania, en este punto puede ser un revulsivo para las bombas, no sé. ¿Te atreves o...? Sí, mira, lo que pasa es que el F-16 es es un tremendo avión desde los años 70, es un avión antiguo que ha sobrevivido. Y uno dice, ¿por qué un avión tan antiguo sigue en servicio? Bueno, porque las razones son obvias, es un muy buen avión, pero tiene distintas versiones. Las versiones de los F-16 se van llamando block, así se llaman block, y es como las actualizaciones del mismo. Si uno los ve desde afuera en una fotografía, parecieran ser iguales, pero algunos tienen 40 años de diferencia en tecnología, en aviónica, en armamento, en cosas, en el radar que tenga, etcétera. Entonces, las máquinas en una foto, alguien que no conoce, las va a ver muy iguales, pero son muy distintos. ¿Los F-16 van a hacer una contribución importante para Ucrania? Sí. ¿Va a ser decisivo? No, no, porque necesitan mucho más que F-16. Y los F-16 también son un multirol. Significa que es un avión que sirve para caza, o sea, para enfrentarse a otros aviones aire-aire. Es un avión que también se puede ocupar para apoyo a las tropas terrestres o para bombardear. ¿Me entiendes? Es un multirol. Pero también los multirol tienen algunos problemas. No es mejor que un caza aire-aire en aire, ni que un bombardero estratégico para bombardear. ¿Me entiendes? Es un multirol. Sirve para todo, pero no es especialmente óptimo para ninguna de esas tareas. Pero es un muy buen elemento. Es un muy buen elemento, pero no va a cambiar el curso de la guerra. Y lo otro, no solamente los pilotos tienen que volar un avión nuevo, que eso ya es un desafío, pero es técnico, porque para las personas, los mecánicos, ok, eso es una cosa, que ya es difícil. Lo otro es emplearlos tácticamente en forma eficiente en el campo de batalla. Y para hacer eso, las Fuerzas Armadas necesitan años, años para lograr que sus pilotos trabajen en forma muy coordinada, que se coordine con la artillería, que se coordinen con las unidades terrestres. Por lo tanto, eso no es algo de hacer, no es solamente volar el avión y bombardear o enfrentarse a otros aviones en el aire, es mucho más que eso. Por eso es algo muy difícil lo que está haciendo Ucrania, que toma parte de su personal, lo instruye en el extranjero
y luego vuelven. Bueno, pero ¿cómo se articulan con el empleo, con su forma de hacer la guerra? Es algo extremadamente complejo. Siempre hacemos la diferencia. Se instruyen personas y se entrenan unidades. Lo estoy simplificando. O sea, le podemos enseñar a una persona a ocupar un fusil o una ametralladora, pero que esa persona trabaje en equipo junto con 10 personas más, necesito entrenarlos. Y para eso necesito entrenarlos en ejercicio a los 10 juntos. Por lo tanto, no es fácil de hacer. Y es lo que nosotros, haciendo una abstracción de lo que estamos viendo, es que los países de la OTAN realizan. Instruyen personal ucraniano, pero no se pueden entrenar. Se pueden instruir, pero ¿cómo entreno a la unidad completa? ¿Cómo entreno el apoyo aéreo que requiere Ucrania con las tropas terrestres reales? ¿Cómo hago eso? Muy complicado. Entonces, el F-16, volviendo al avión, es un muy buen avión multirol. Va a aportar a la campaña aérea ucraniana, sin duda, y a la defensa también. ¿Va a cambiar la guerra? No. ¿Los Leopard 2 cambiaron la guerra? No. ¿Hubiera sido distinto? Quizás, si hubieran tenido los F-16, los Leopard 2, los HIMARS, el apoyo de inteligencia al mismo tiempo. Pero cada cosa la han ido teniendo separada. Por lo tanto, ya no hay la misma cantidad de Leopard 2 o fuerza terrestre. Digo Leopard 2 por decir el elemento más vistoso, porque en ningún caso fue el tanque más predominante en el campo de batalla. Pero sí el más vistoso, pero hubiera sido distinto tener los Leopard 2, los F-16 y todos los elementos al mismo tiempo, y los tuvieron por separado. Por lo tanto, se está como apostando a una bala de plata, y las balas de plata en esto no existen. No, no, desde luego. Yo creo que ha sido el gran hándicap que ha tenido Ucrania en toda la guerra, ¿no? Que se le han ido entregando las cosas a cuenta gota, ¿no? Hay muchas Sí. reflexiones, mucho análisis sobre por qué ha sido así, pero bueno. Pues Rodrigo, me ha encantado la conversación de hoy, como siempre, es decir, así que bueno, me gustaría que finalizaras el directo con reflexiones que tú consideres, militares, políticas, en definitiva, como tú consideres, Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos hoy otra vez, ¿eh? Somos todo oídos. Muchas gracias, Miguel. Bueno, para nosotros siempre es un privilegio tener medios de prestigio que nos consulten. Nosotros lo hacemos absolutamente en forma gratuita. Somos una institución pública de un país que está alejado del conflicto. Compartimos lo más importante con España y con el mundo occidental, nuestra cultura, nuestro sistema cultural occidental. Somos parte de eso, y en ese tenor el Ejército de Chile ha sido receptivo y ha querido explicar de una forma sencilla a todas las audiencias posibles lo que está sucediendo, solamente con la intención de hacer una contribución y alejarnos del flagelo que es la guerra. Es una catástrofe humanitaria lo que estamos viendo, y esperemos que no estemos cerca de ella, porque realmente no pasa nada bueno. Creemos que el conflicto se va a estancar más o menos como está ahora. Rusia va a mantener el corredor terrestre, por lo menos en el corto plazo, pero no significa que Rusia vaya a ganar la guerra, porque la guerra tiene niveles, como veíamos anteriormente. Y políticamente hay que preguntarse cuáles eran los objetivos políticos rusos. Y el objetivo político ruso, si era, por ejemplo, tener un gobierno afín a Rusia, pareciera que está lejísimo de conseguirlo. O que ingrese Ucrania a la OTAN, parece que ese lo podría conseguir. A la Unión Europea creemos que, perdón, a la OTAN que no lo va a lograr, a la Unión Europea quizás lo va a lograr en el futuro. Entonces, ¿se puede ganar la guerra en el nivel táctico y en el nivel estratégico, que es el último nivel militar? Sí. Aún así, se puede perder la guerra en el nivel político. Por lo tanto, esto no es de blancos y negros, esto no es de buenos y malos, es una situación humana compleja que lamentablemente ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, y la cual tenemos que estudiar, entender, y tenemos que tener Fuerzas Armadas preparadas para enfrentar estos casos que son indeseables, pero lamentablemente ocurren. Entonces, Miguel, solamente despedirnos, agradecerte la oportunidad que nos das para poder comunicar esto, y a todas las personas que nos están viendo esperamos explicar de una forma lo más simple posible y respetuosa los acontecimientos de este conflicto. Muchas gracias, Rodrigo, por esas palabras finales también. Un fuerte abrazo, compañero, y te deseo que sigas bien. Muchas gracias, Miguel, que esté muy bien.